anterior y la espalda, ¿verdad? Entonces aquí va a estar el corazón aproximadamente así. Es una vista lateral, no se olviden, una vista lateral. Entonces, este es el mediastino, ¿verdad? La cavidad torácica. Esto, el pericardio anterior va a corresponder junto con el esternón que va a estar a esta altura, pues el mediastino anterior. La zona posterior del corazón, su capa parietal, su pericardio posterior va a depender del mediastino medio. Así que en pocas palabras, todas las estructuras que estén a la par con el corazón, mediastino medio. Y mediastino posterior, pues todo lo que esté atrás de esto, ¿no? Como el esófago, etc, etc. Así que solo para dejar eso claro. Así que el corazón está en el mediastino medio. Lo digo esto, recalco, porque he visto que ha habido preguntas, algunos profesores preguntan esto en ubicaciones anatómicas. Hay bastantes preguntas de fisiología, anatomía, por eso quiero que esta se quede bien claro. Ahora, ¿qué más? Bueno, también puedo decir, ¿qué más podemos decir del corazón en generalidades? Pues que está entre los dos pulmones, está por eso en el mediastino, anterior al esófago y posterior al esternón. No se olviden las relaciones anatómicas. A manera inferior va a estar el diafragma y a manera superior, pues sus vasos sanguíneos, ¿no? Que lo van a mantener de sostén. ¿Quién sostiene el corazón? Pues en general lo van a sostener el pericardio y los grandes vasos. Bien. Pues una vez sabiendo esto, recordando lo que ustedes ya sabían, ahora sí vamos a ir un poquito más enfocado a cosas puntuales respecto a la anatomía cardíaca. Ya. Primero la histología, ¿no? Para tener en cuenta de qué está compuesto las capas del corazón. Primero vamos a empezar de afuera hacia adentro, entonces empezaremos por el pericardio. Vamos a hablar del pericardio, ¿no? El pericardio. El pericardio. No se olviden de esto, el pericardio. El pericardio va a ser la capa más externa del corazón, que se va a componer de dos subcapas. Va a haber un pericardio fibroso, no se olviden eso, va a haber un pericardio que es fibroso, es decir, que va a estar más pegado a la capa externa, va a estar aquí, puede ser aquí. Un fibroso, aquí está, listo, fibroso. Y va a haber otro que es el seroso, que va a estar pegado más al miocardio, ¿no? A la zona media. Entonces va a ser el seroso. El seroso. Va a ser el pericardio fibroso y el pericardio seroso. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque ya saben, igual que en el pulmón, cuando vemos dos capas importantes en un solo epitelio, quiere decir que va a haber una cavidad. Pericardio fibroso, seroso, dentro hay una cavidad. Es una cavidad. Una cavidad virtual. ¿Por qué se dice cavidad virtual? Porque si ustedes abren un corazón, lo han visto en anatomía, no van a ver la cavidad propia. Es una cavidad virtual. Es una cavidad en donde se sabe por otros métodos que existe un contenido, ¿no? No visibles al ojo. Entonces, se llama la cavidad pericárdica, en donde va a estar, pues, líquido pericárdico. ¿Cuál es el líquido pericardio fisiológico normal? Pues es de 15 a 30 ml. No se olviden de eso. Ahora, clínicamente hablando, ¿cuándo se considera que es derrame pericárdico? Como vamos a ver, a partir de 50 ml para arriba. Ahí se va a considerar un derrame pericárdico. ¿Qué patologías nos va a generar? Principalmente la que vamos a hablar, taponamiento cardíaco. De diversas etiologías que vamos a ver. Pero así es, en estas zonas donde se va a dar, ¿verdad? Ahora, en capa serosa, que es importante también, va a haber una capa parietal. La capa parietal. La capa parietal. La capa parietal y su capa visceral. Su capa visceral. ¿Cuál es lo importante de esto? La capa parietal es la que va a estar inervada. No olvidar, importante. Es la que está inervada. Es decir, si está inervada, va a tener sensitividad, entonces es la que va a generar dolor. ¿Dónde se va a ver eso? En las patologías del pericardio, la famosa pericarditis. Pericarditis constrictiva, por ejemplo, que vamos a ver en enfermedades del pericardio. Aquí es donde se va a dar. Sin embargo, el pericardio visceral no tiene inervación, así que no duele. Como el general, hablé también anterior, de todas las vísceras que hay, ¿no? Mayormente las capas externas, las cápsulas, son las que están inervadas, más no las vísceras internas, ¿no? No van a generar dolor. ¿Cuál es otro nombre que se le dice? Que esto también que hay preguntas, de verdadero o falso. ¿Cuál es el epicardio? ¿Qué capa, qué subcapa es el epicardio? Pues el pericardio visceral, ese es el epicardio.
El epicardio. Entonces se llama epicardio este. Epicardio. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? Eso es respecto al pericardio, ¿no? No olvidar que es fibroso, seroso, tiene su capa parietal y visceral y tiene una cavidad en donde contiene líquido pericárdico de 15 a 30 ml. Ahora entonces vamos un poco más dentro, a la capa media, que es lo que ocupa casi todo el corazón, se va a denominar el famoso miocardio, ¿no? El miocardio, que es el más conocido. ¿Por qué? Porque es el que le va a dar la funcionalidad, la contractibilidad, el que se va, entre comillas, malograr en cada patología que hay, principalmente en la hipertensión, por ejemplo, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, etc., etc. Es el miocardio. El miocardio es la capa muscular, ¿verdad? ¿Qué músculo? Estriado, no se olviden de eso, estriado. Y es un estriado especial, no es un estriado como el de otros órganos. Tiene su propio, por eso ustedes cuando vieron histología, tiene su propio capítulo también, el músculo estriado cardíaco, porque es especial, se diferencia bastante por las múltiples funciones que le da al corazón y que vamos a recordar las propiedades principales en fisiología cardíaca en un momento. Estriado, ¿por qué es especial también? Porque va a tener las células donde va a actuar el calcio. El calcio va a ser fundamental en el corazón, es por eso que las alteraciones de calcio van a aparecer siempre en patologías cardíacas. Ahora, ¿por qué es el especial calcio en el corazón? Porque el calcio en el corazón va a tener afinidad por la troponina C. La troponina C. Por la troponina C. Sin embargo, en otros tejidos que consten de tejido muscular estriado y que tengan afección por el calcio, no va a tener afección, no va a tener una elegibilidad o una elección hacia la troponina C, sino ante otros componentes como la calmibulina, por ejemplo, en donde vamos a ver en otros capítulos, ¿no? ¿Qué otro puede ser? También va a estar compuesto, aquí van a estar pues todo lo que ven aquí, son los miocitos, tal, tal. Va a haber unas líneas tipo setadas, ¿no? Van a ser los discos intercalares, los famosos discos intercalares. Los discos intercalares. Todo eso va a estar compuesto en el miocardio. No se olviden de eso. Ahora, ¿qué más les puedo comentar respecto a los discos intercalares? Los discos intercalares van a tener uniones gap, van a ser uniones eléctricas. Aquí lo voy a poner mejor, uniones gap. A ver, aquí. Unión gap. Unión gap. ¿Cómo se llama esto? Bueno, unión gap. La unión gap. Ahora, ¿qué van a hacer estas uniones gap? Esta unión gap van a ser uniones eléctricas que van a hacer que el corazón actúe como un todo, y es una propiedad del corazón. Una vez que una célula se excite, haga su potencial de acción, pues automáticamente va a haber un efecto dominó, ¿verdad? En todo el músculo, en el miocardio, va a existir esta excitación celular. Eso se llama, pues, el sincitio, no se olviden, el sincitio. ¿Mediante qué? Mediante las uniones eléctricas, mediante las uniones gap, por los discos intercalares. Ahora, eso respecto a la histología, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más directamente de su anatomía, que está a la derecha. Ya sabemos de qué está compuesto. Miento, antes de terminar, lo último sería pues la capa más interna, que es el endocardio. Sin embargo, el endocardio no tiene mucha significancia clínica, más que recubrir directamente la capa interna del corazón, ¿no? El endocardio. Entonces, tres partes: pericardio, miocardio y endocardio. Créeme que es preguntado bastante, bastante, no solo en semiología, sino para toda la carrera también, ¿no? Ahora, vamos a ver en anatomía un corte frontal del corazón, donde vamos a ver todas las cavidades que tiene dentro de este. Recuerden que si lo dividen en cruz, son 4 cavidades, está compuesta por 2 aurículas, 2 ventrículos unidos, o van a mantener una unión por válvulas, ya sean las sigmoideas o las auriculoventriculares, y seguido a esto con la entrada y salida de arterias y venas. ¿Con el objetivo de qué? De bombear sangre y también de drenar la sangre drenar toda la sangre del cuerpo y llevarla hacia los pulmones para que se oxigenen y regresar, ¿no? Y es un ciclo continuo, un ciclo de una y otra vez. Pero para aprender esto, para poder describirlo, primero hay que saber los componentes principales. Vamos a comenzar entonces de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda,
Comenzamos por aquí. ¿Qué sería? Sería la aurícula derecha, ¿verdad? Esta es la aurícula derecha. ¿Qué es lo que quiero que recuerden de la aurícula derecha? Primero que aquí van a drenar dos grandes venas, o tres grupos venosos incluso. Va a drenarse la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior, aquí voy a poner una vez, la vena cava superior va a drenar sangre, como que dice, de casi toda la cavidad media superior del cuerpo, ¿verdad? A partir de la cavidad torácica, miembros inferiores derecho, izquierdo, todo va a drenar en la vena cava superior. Y del tórax para abajo, la zona abdominal y por los miembros inferiores, pues va a drenarse mediante la vena cava inferior, la vena cava inferior. Ahora, va a haber ciertas válvulas. Recuerden que las venas funcionan con válvulas. Hay ciertas válvulas de importancia clínica, por ejemplo, la válvula de Fousteau, que preguntan a veces. Pregunta, ¿a dónde pertenece la válvula de Fousteau? Fousteau, pues pertenece a la vena cava superior. Otro que es, por ejemplo, la válvula de Tevesio, la válvula de Tevesio, pues a quién va a pertenecer a la vena cava inferior. Ahora, ¿qué es importante aquí, también en la aurícula derecha? Es que va a haber un triángulo aquí, van a formar un triángulo, se va a llamar el triángulo de Koch, el triángulo de Koch. Esto es más preguntado, por ejemplo, en el MIR, sin embargo, ¿por qué se los menciono? Porque al doctor Pari, el doctor Charaya, son un poquito vagos al generar sus exámenes, por no hablar mal, y ellos sacan preguntas, pues, del MIR, es decir, las preguntas que han sido expuestas en los exámenes para internado. Entonces ellos sacan preguntas de ahí y las ponen en sus exámenes a veces. Así que si tienen buena o mala suerte, pues puede entrar una pregunta así, porque son preguntas clásicas de ahí, ¿no? El triángulo de Koch, ¿cuál es la importancia que va a pasar? Va a estar dentro el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular. Que el nodo auriculoventricular va a estar en la pared, aquí, justo en la parte superior, en el techo de la aurícula derecha, y que este triángulo va a estar compuesto por, pues, la válvula de Tevesio, en la zona inferior, y por otros ligamentos del corazón, que ahorita no tiene significancia clínica. Solo quiero que sepan que el triángulo de Koch va a albergar dentro del triángulo al nodo aurículo ventricular. Listo. Ahora, seguido a eso, vamos a ver la otra cavidad, que va a ser la aurícula izquierda. Esta va a ser la aurícula izquierda, ¿no? Esta va a ser la aurícula izquierda. Ahora, si hablamos en planos anatómicos, el corazón va a estar un poquito invertido, ¿no? No va a estar tan plano como aquí estamos en 2D. Recuerden que tiene una rotación de 40 grados y va a estar toda esta parte derecha, disculpen, del ventrículo derecho, va a estar como que más adelante, como que inclinado hacia adelante, mirándonos hacia nosotros, y esta parte va a estar inclinada más hacia posterior, más hacia atrás. ¿Ya? No se olviden de eso también en la posición. Así que la aurícula izquierda podemos decir que es la más, si se preguntan cuál es la cavidad que está más posterior en el corazón, pues es la aurícula derecha, ¿no? Es la más posterior, en general, la posterior. Entonces, igual, por antonimia, ¿cuál sería la más anterior? Pues sería su contraparte, ¿verdad? El ventrículo derecho, porque está inclinado en la rotación, ¿no? Hay también ese tipo de preguntas. ¿Cuáles son las cavidades más anteriores o más posteriores? Ahora bien, ¿qué es lo importante clínicamente aquí en la aurícula izquierda? Principalmente aquí, cuando vean corazón más real, van a ver que aquí hay orejuelas, ¿verdad? Se llaman las orejuelas. Orejuelas. Las orejuelas. En la aurícula izquierda, sus orejuelas van a ser más pequeñas. No se olviden de eso, son más pequeñas. Son las más pequeñas que hay. Más pequeñas. ¿Qué origina eso? Origina que se generen trombos.
porque va a haber éstasis. Como ahí es una orejuela es un pequeño espacio donde puede haber una ligera limitación de sangre, o sea, se puede quedar sangre ahí. Entonces, en pacientes que tienen coagulopatías o están medicados con alguna, con warfarina, heparina, etc., o van a generar éstasis. Al generar éstasis generan émbolos, ¿no? Coágulos. Y eso va a generar, por ejemplo, una patología característica que vamos a ver es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, que es una alteración en el trastorno eléctrico del corazón, pues va a generar que se acumule sangrecita en ese lugar, que luego va a generar trombos. Y luego va a ser la clínica, ¿no? La fibrilación auricular más adelante, que les voy a explicar. Ahora, así como aquí entran la vena cava superior, la vena cava inferior, aquí va a haber cuatro venas. Cuatro venas. Cuatro venas. No se olviden de eso. Cuatro venas. Van a ser las venas pulmonares. Venas pulmonares. Recuerden que las aurículas reciben venas y los ventrículos, arterias. Ahora, se dice, recuerden esto, que todas las venas pues drenan sangre desoxigenada y todas las arterias llevan sangre oxigenada y nutrientes. Pues siempre hay las excepciones, como ustedes ya conocen, como por ejemplo las venas pulmonares. Las venas pulmonares, a pesar de que son venas, pues son las que llevan sangre oxigenada después de la hematosis hacia la aurícula izquierda. Ahora bien, ahora vamos a hablar otra vez a la derecha, nos vamos. Vamos a ver aquí al ventrículo derecho. ¿Cuál es la relevancia del ventrículo derecho? Primero, sus paredes. Se van a dar cuenta que la pared del ventrículo derecho va a ser más delgada que el ventrículo izquierdo. Miren esa diferencia. Numéricamente hablando, es importante, 4 a 5 milímetros. Valor normal va a ser el valor normal del miocardio o de la capa del ventrículo derecho, ¿no? Ahora bien, va a constituir, aquí vemos como unas arrugas, ¿verdad? Un tejido rugoso, pues van a ser los músculos papilares. Aquí lo ponemos, van a ser los músculos papilares. Músculos papilares. Aquí está. Músculos papilares. Y eso me lleva, aquí hay rugosidades en donde van a ayudar a confluir también el drenaje. Va a haber cierta musculatura, aquí también van a ser los músculos pectíneos en la aurícula derecha. Músculos pectíneos. Aquí están los pectíneos. Pectíneos. Pero aquí más importantes son los músculos papilares. Ahora, ¿qué más? Va a ser la cavidad cardíaca más anterior. Va a ser la cavidad más anterior. Más anterior. Por si hay una pregunta así. Es la cavidad más anterior, ¿no? Por la inclinación. Ahora bien, por aquí va a ser el paso del haz de His. No se olviden eso. Vamos a ver ahorita en el sistema eléctrico cardíaco del corazón. Por aquí va a transcurrir pues el haz de His. Después del septum, van a venir aquí al miocardio de ambos ventrículos, el haz de His, ¿no? Es importante hacer aquí. Ahora, hablando un poco más ahora del ventrículo izquierdo. Aquí está. El ventrículo izquierdo, que es este de aquí. Ventrículo izquierdo. La importancia igual, el tamaño de su miocardio. Es grueso, pero no es tan grueso. Hay ciertas cuantificaciones. Es normal hasta que esté de 9 a 10 milímetros. Superior a eso, principalmente a 14, que es el punto de corte en las guías, se hay que considerar hipertrofia cardíaca, ¿no? Hipertrofia muscular, ya sea concéntrica, es decir, que pueda crecer hacia adentro, o excéntrica, que crece hacia afuera del músculo. Cuando es concéntrica, o sea, que va a crecer, voy a ponerlo aquí, a ver, cuando es una hipertrofia concéntrica, este músculo, todo este músculo va a crecer, no es hipertrofia, crecimiento muscular. Entonces va a crecer hacia adentro, concéntrico.
¿Cuál es el resultado? Una cavidad más pequeña, ¿no? Sin embargo, también hay el crecimiento excéntrico, que va a crecer hacia afuera, generando una incapacidad, una insuficiencia para poder bombear bien la sangre, ¿no? ¿Dónde se va a ver eso? En patologías de la hipertensión arterial, fibrilación auricular, casi todas las patologías mal controladas crónicas van a guiar esta hipertrofia. ¿Qué se va a generar? Insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿qué es importante del ventrículo izquierdo? La capacidad que tiene. Tiene una capacidad de 120 mililitros. 120 ml. No solo eso, 120 ml, ¿no? Entonces, esas son las partes anatómicas más importantes que quiero que aprendan sí o sí del corazón, ya sea histológicamente y anatómicamente en un corte frontal. Ahora, aún no terminamos esta parte, nos falta pues las válvulas, ¿verdad? Hay las válvulas sigmoideas y las válvulas auriculoventriculares, ¿no? En las válvulas auriculoventriculares, aquí tenemos primero la válvula tricúspide. Le ponemos una T. Esta válvula tricúspide, ¿por qué se denomina tricúspide? Porque va a tener tres valvas. Ustedes van a ver que estas van a ser así, más o menos, ¿no? Va a ser un círculo, una visión de superior a inferior, como si estuvieran metiendo la cabeza viendo algo al piso, una visión superior a inferior. Va a dividirse así, tan, tan, tan. Esas son tres valvas, válvula tricúspide, ¿no? No se olviden de eso. Ahora, ¿cuál es el tamaño aproximado? 2 a 3 centímetros. Van a medir la válvula tricúspide y pues va a ser el paso, va a permitir el paso de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Por su contraparte, la otra válvula auriculoventricular pues va a ser la válvula mitral, localizada aquí, la válvula mitral, también denominada válvula bicúspide, dos valvas, y también van a ver las válvulas sigmoideas. Las válvulas sigmoideas van a ser las que estén de una cavidad hacia una arteria. En el ventrículo, en el ventrículo izquierdo, pues va a estar la aorta, y en el ventrículo derecho, pues la arteria o el tronco pulmonar. Así que en este caso van a coger los mismos nombres. Este va a ser la pulmonar, y aquí la válvula aórtica. A este punto, la válvula aórtica. Ahora, la válvula pulmonar también va a tener tres valvas, a una razón muy parecida a esta, ¿no? Muy parecida a esta. Donde vamos a ver un poquito más de las válvulas en las valvulopatías, porque va a haber alteraciones directamente que van a atacar a cada una de esas estructuras, lo que va a generar una alteración en el flujo normal de sangre. Porque ahorita que les explique en fisiología cardíaca, las funciones de cada una es única y especial. Cada una va a tener un ritmo, un ciclo y una función específica, lo cual va a mantener la homeostasis en la fisiología cardíaca. Una alteración en cada una de ellas pues, va a generar una patología distinta, ¿no? Y lo más importante en semiología es reconocer los signos y síntomas que van a presentar. Porque recuerden que también el corazón se divide en corazón izquierdo y corazón derecho, ¿no? Corazón izquierdo y corazón derecho. Uno es el sistema anterógrado, otro es el sistema retrógrado. Es la clasificación donde vamos a ver en insuficiencia cardíaca. Bien, una vez hablado de eso, ahora vamos a hablar un poco más de la irrigación, porque la irrigación va a ser fundamental y también he visto que ha habido preguntas en esto bastante respecto al tema de electrocardiograma o también en coronariopatías, ¿no? Coronariopatías. Ahora bien, vamos a ver primero que tenemos el marcador aquí. Ya. A ver, un momento, por favor. No sé, un rato.
Ya. Ya. Entonces, como les comentaba, la irrigación va a ser importante conocer la irrigación del corazón. ¿Por qué? Porque las preguntas que he visto es principalmente casos clínicos, si se obstruye la cara anterior, la anterior o la cara septal del corazón, ¿qué arteria está siendo obstruida? Y te ponen tus alternativas. O viceversa la pregunta, ¿no? Está siendo obstruida la arteria circunfleja izquierda, entonces, ¿qué cara del corazón se va a ver afectada en el electrocardiograma? Son clásicas esas preguntas, siempre van a entrar, y para eso quiero que entiendan bien la irrigación cardíaca, conocerla principalmente. Entonces, primero vamos a hablar de esta arteria, esta de aquí, que va a ser el tronco coronario izquierdo, ¿no? Tronco coronario izquierdo. El tronco coronario izquierdo va a ser que va a dar origen a la irrigación del lado lateral del corazón, ¿no? Y que va a dar origen a ciertas ramas, donde la rama más importante va a ser esta. La rama más importante va a ser la famosa ADA, la arteria descendente anterior. Esta de aquí. Y no solo esa, como ven aquí hay una, dos. La otra rama es la arteria circunfleja, ¿no? Circunfleja. Son las que más pregunto principalmente. La arteria circunfleja y la arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior, disculpen, la arteria circunfleja primero, mejor empezamos. La arteria circunfleja se va a denominar en una rama margen, en dos ramas. En una rama marginal y en una rama circunfleja izquierda. Izquierda. Listo. Ahora, ¿cuál es la importancia? Que todo esto, pues si se obstruye, si se altera, si hay una placa ateromatosa, pues ¿qué se va a ver afectado? La cara lateral. Lateral. La cara lateral. Bien. Sin embargo, en la arteria descendente anterior, lo que nos va a dar la clínica, lo que se va a ver reflejado en los estudios, pues es la cara anterior. La cara anterior. Y el septum. Ambos. La arteria descendente anterior. ¿Por qué? Porque tiene varias ramas. Entre las más conocidas, pues sería las ramas parietales que va a tener. Las ramas parietales. Va a tener las ramas septales anteriores también. Septales anteriores. Septales anteriores. Y también las ramas diagonales, ¿no? Diagonales. Son las tres que van a pertenecer a la descendiente anterior. Listo. Diagonales. Ahora, otra que va a ser de importancia es su contraparte. Esta de aquí. Todo este trámite de aquí. Esta va a ser la coronaria derecha. Esta es la coronaria derecha. La coronaria derecha. ¿Por qué es importante la arteria coronaria derecha? Porque va a irrigar los marcapasos naturales del corazón, ¿no? El nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, ¿verdad? Es lo más importante. Listo. Ahora, una rama que va a tener esta, pues es la marginal derecha. Aquí está. Marginal derecha. La marginal derecha. La única que va a ser importante de esta circunfleja derecha, ¿no? Ahora bien, ¿qué más es importante aquí? Recuerden que esta es la parte solo anterior. Ahora, si volteamos un poco el corazón,
una zona más medial posterior, pues vamos a ver esta parte. Y en esta parte vamos a ver otro grupo de arterias. Aquí va a estar la continuidad de la comunicante, la arteria coronaria derecha, ¿no? Coronaria derecha, que va a ser este trámite de aquí. Este de aquí. Este de aquí. Listo. Esta de aquí. Ahora bien, también va a tener su drenaje venoso, su drenaje venoso. Vamos a poner el azulito, su drenaje venoso. Venoso. Y hablando ahora de la diferencia de arterias y venas. Otra pregunta que es clásica que les hagan, ya sea en teoría o en práctica, es en qué etapa del ciclo cardíaco es donde se irriga el corazón. Porque recuerden que el corazón irriga todo el cuerpo, ¿no? Mediante sus bombas, mediante su sístole. Y mediante la diástole, que se va a relajar. Entonces la pregunta que les hacen es, ¿cuándo el corazón se irriga a sí mismo? ¿En qué etapa del ciclo cardíaco? ¿En su sístole, cuando eyecta la sangre por el ventrículo izquierdo? ¿O en la diástole, que es en la relajación, en el llenado ventricular? Pues la respuesta es que es en la diástole. En la diástole es donde el corazón se va a irrigar, ¿no? A sí mismo. Y lo contrario, pues su drenaje venoso no va a ser con la diástole, su drenaje venoso va a ser con la sístole, ¿verdad? Eso también no se olviden. Ahora bien, también hay que tener en cuenta, también hay que tener en cuenta algunos puntos que puede haber, algunos puntos importantes que puede haber. Uno de ellos es que sepan relacionar estas caras, ya sea cara lateral, cara anterior, cara del septum, la cara posterior, etc., etc., con las caras del EKG. Así que a medida que vaya avanzando, siempre tengan en cuenta las caras, tengan en cuenta las arterias o venas principales de cada una, porque cuando hagamos EKG vamos a ir de frente al tema, ¿verdad? O sea, a lo específico, para ya no recordar mucho, ¿no? Ahorrar un poco de tiempo. Ahora bien, hablando un poquito más de esto, va a ser también su inervación. ¿Cómo va a ser la inervación del corazón? Pues va a estar inervado por dos partes. En general se denomina cuando es por dos partes por un plexo. Cuando es un grupo nervioso, pues se va a denominar un plexo. El plexo cardíaco le van a llamar. Plexo cardíaco, ¿no? Va a ser superficial y otro que va a ser profundo. Profundo. También se denomina esta parte, pues, ventral. Ventral. Y el otro, dorsal. Dorsal. ¿Cuánto tiempo me queda? 15. Dorsal. ¿Por quién va a estar controlado este plexo? Por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo va a ser encargado de controlar el plexo. Y si hablamos del sistema nervioso autónomo, ustedes recordarán que vamos a hablar de un plexo del sistema parasimpático y un sistema simpático, una cadena simpática, ¿verdad? Así que primero estamos con la cadena parasimpática, plexo parasimpático, va a ser el parasimpático, en donde van a estar controladas principalmente, como se ven aquí, la parte superior, ¿no? Las aurículas. Miren, aquí esta inervación va a ser sobre la primera parte. Justo aquí, voy a marcarlo. Justo esta zona de aquí vienen los ramos del sistema nervioso simpático y arriba esta parte superior nada más, es decir, sobre las aurículas. Ahora, ¿quién controla el sistema nervioso parasimpático? Pues el nervio vago. Así que ponemos aquí el X porque es el 10º par craneal, ¿no? El nervio vago. PC lo ponemos aquí porque es un par craneal. El nervio vago va a dar estas ramas, derecha e izquierda, mediante
mediante el cual se va a comunicar por sus receptores. ¿Qué tipo de receptores? Muscarínicos. Muscarínicos tipo M2. De importancia clínica, ¿en qué momento? Esto les va a servir para farmacología, pero quiero que lo vayan sabiendo. Ahora, ¿cuál es el neurotransmisor que va a actuar en el sistema nervioso parasimpático? La acetilcolina. La acetilcolina. ¿Y qué hace la acetilcolina? Pues va a ser un neurotransmisor de calma. El sistema nervioso parasimpático en general, como ustedes han visto, es de calma, es de no estar en alerta, es de relajación, ¿no? Y es por eso que va a estar en las aurículas, porque va a tener una capacidad de control y una capacidad de función menor. Sin embargo, en su contraparte vamos a tener estos cordones que ven aquí, uno tras otro, los cordones, estos cordones laterales que van a estar compuestos o ya denominados por los cordones simpáticos también, ¿no? Vamos a poner los cordones simpáticos o la cadena simpática, ¿no? Cadena simpática. Ahora esta cadena simpática va a estar desde, si hablamos anatómicamente hablando, pues cadena desde la zona cervical y pues por ubicación del corazón también de la cadena torácica. Va a compartir. Torácica. Ahora van a ser antagonistas, no se olviden de eso, antagonistas. Porque mediante el sistema nervioso parasimpático va a ser de cautela, de tener un equilibrio, un bajo ritmo, pues el sistema simpático va a motivar a que haya una fuerza de contracción mayor, a que estén alerta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el neurotransmisor que va a ejercer en el sistema nervioso simpático? Va a ser la norepinefrina, o también le llaman la noradrenalina, ¿verdad? ¿Por qué tipo de receptores? Beta 1. Beta 1. Estos receptores les va a servir más, como les menciono, para farmacología, porque es ahí donde van a actuar los medicamentos antiarrítmicos, ¿verdad? A este punto van a actuar. ¿Por qué es importante el sistema nervioso simpático? Porque es el que va a aumentar la frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca, también va a aumentar la fuerza de contracción. Va a hacer que el miocardio con más fuerza bote o haga la eyección sanguínea, ¿no? Más fuerza eyectiva. Y listo. Eso quiero que sepan de aquí. Ahora bien, ahora vamos a ver un poco más respecto a la parte vascular. Ya hablamos de la parte cardíaca, ahora de la parte vascular. Ahora, en la parte vascular, ya saben, hay dos tipos. Los vasos denominados arterias, estos, que van a llevar la sangre oxigenada con nutrientes hacia todo el sistema. Y su contraparte, pues las venas, que van a ser los cuales van a drenar. Va a haber una confluencia de ellas hasta llegar a la aurícula derecha del corazón y poder generar un ciclo completo, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles son los componentes más importantes a nivel anatómico que quiero que sepan? Primero, que ambos van a tener su capa íntima, su capa media y su capa adventicia. No se olviden de eso. Sin embargo, si hablamos de funciones, aquí lo más importante o la capa que más va a resaltar en la arteria es la capa media. La capa media. Esta de aquí. Listo. La capa media. Sin embargo, en la vena va a ser la adventicia, la zona más externa, la que le va a dar más propiedades. Propiedades. La adventicia. Listo. Adventicia. Ahora, esta capa arterial, esta vena, lo más importante aquí es que van a ser colapsables, van a ser colapsables. Sin embargo, las arterias no colapsan. No se olviden de eso, las arterias no colapsan. Ahora, a pesar de que, a pesar de que manejan mayor presión, lo más importante, van a manejar mayor presión. Sin embargo, las venas van a abocarse más al volumen, más volumen. Tienen una capacidad de volumen mayor a las arterias. Sin embargo, las arterias tienen una capacidad de presión mayor a las venas. Ahora,
¿Qué característica les tiene que quedar aquí? Es que son divergentes las arterias, son divergentes. Divergentes. Así se les dice, divergentes. ¿Por qué? Porque van a confluir de grandes vasos del corazón hasta volverse los capilares más pequeños en estructuras diminutas, como por ejemplo es la nefrona, un claro ejemplo. Sin embargo, las venas van a ser convergentes. Convergentes. ¿Por qué va a ser lo viceverso? Van a formarse desde la confluencia de vénulas, desde las más pequeñas, hasta convertirse en grandes troncos venosos y formar, drenarse en la vena cava, ya sea superior o inferior, y el auricular derecho, ¿verdad? Son convergentes. Ahora, no olviden, reservan presión, reservan volumen, nada más eso. Ahora, en la capa media, ¿por qué les digo que es importante? Porque la capa media le va a dar dos características. Uno, su músculo liso. Va a ser un músculo liso. Y segundo, van a tener fibras de colágeno. Colágeno. Es por eso que no colapsan también, porque no colapsan. Sin embargo, aquí la adventicia no va a constituir de eso. La capa media de las venas van a tener unas fibras elásticas nada más. Sin embargo, por eso es que tienden más a colapsar. Tienen más a colapsar. Ahora, como les comentaba, decía que toda arteria lleva sangre oxigenada. Falso, no es verdad. Hay las excepciones. ¿Cuál es la excepción? Hay dos en sí. La más conocida es la arteria pulmonar, ¿verdad? La única arteria que no lleva sangre oxigenada. Sin embargo, están también las dos arterias umbilicales. Eso van a ver más en obstetricia posiblemente. Dos arterias umbilicales. Dos arterias umbilicales. Y su viceversa aquí también. En las venas, todas las venas llevan sangre desoxigenada. Falso. Aquí va a estar las cuatro venas pulmonares, ¿verdad? Las cuatro venas pulmonares que salen del pulmón hacia el corazón después de hacer la hematosis, llevan sangre oxigenada. Y por último está una vena umbilical, la única vena umbilical que también lleva. Son los dos grupos arteriales que rompen la regla, ¿no? Las excepciones. No olvidar que la circulación es siempre cerrada, nunca van a confluir sangre venosa y sangre arterial, o no se va a escapar en ningún lugar. Es una circulación doble, se les dice la circulación mayor o circulación menor, y va a ser una circulación completa, ¿no? No va a haber estragos en el camino. Todo va a ir y regresar de la misma forma por este sistema de vasos que hay. Ahora, vamos a ver un poco de los capilares. Los capilares, estos van a ser los capilares, que van a ser las estructuras más pequeñas en la ramificación arterial. Ahora, aquí vamos a ponerle aquí los capilares. En los capilares, quiero que aprendan que va a haber tres tipos de capilares. Va a haber los capilares continuos, va a haber los capilares fenestrados, va a haber los capilares fenestrados y los capilares sinusoides. Esos van a ser los capilares sinusoides. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué se hace hincapié en este tipo de capilares? Porque los capilares continuos no van a tener poros. Estos capilares continuos no van a tener poros, no poros. Es decir, que la filtración, la función de filtración que haya, va a ser mínima. Va a ser mínima. ¿Dónde se va a ver principalmente estos capilares continuos? Pues en el sistema nervioso central. No queremos que haya extravasación en ese lugar nunca. En los músculos y en el tejido conectivo en general, ¿no? Todos los órganos que construyen tejido conectivo. Sin embargo, los fenestrados sí van a tener poros. Sí van a tener poros. Pero
pero, también van a constituir de un diafragma. Sí, diafragma. Es decir, que se va a mantener la continuidad del vaso, que no va a ser como un queso, entre palabras, ¿no? Como van a ser los sinusoides, los capilares sinusoides. Sí, diafragma. ¿Dónde se va a ver eso? Por ejemplo, clásico, en el riñón, los capilares fenestrados, en el glomérulo específicamente, el riñón, no el glomérulo, en el riñón, en el glomérulo. Porque tiene que pasar ciertos componentes a través de un lugar a otro lugar. Es por eso que son fenestrados. Tienen que pasar ciertas estructuras. Otro donde puede haber son las glándulas. En las glándulas. En las glándulas también puede haber. Listo. Sin embargo, los sinusoides, los capilares sinusoides, también se van a denominar capilares discontinuos, porque miren cómo está, van a tener unos poros en todo lado, así que sí poros, y no van a tener diafragma, ¿no? Su contraparte, no diafragma, no diafragma. Así que la capacidad de filtración va a ser alta aquí, diafragma. Ahora, ¿dónde se van a encontrar esto? Principalmente en órganos de tejido hematopoyético, por ejemplo, la médula ósea, el vaso, también se va a ver esto en el vaso, en el hígado, está en el hígado, los capilares sinusoides, en el hígado, es donde se van a encontrar estos capilares. Esto es referente a la circulación, ¿no? Ahora bien, eso es la anatomía del corazón y también del sistema vascular que quiero que recuerden, porque a lo largo que veamos patologías, de frente vamos a hablar del daño estructural directo, ya no vamos a abocarnos tanto a lo general, sino más a lo específico. Así que espero que haya quedado claro. Ahora vamos a entrar a la fisiología cardíaca. No olviden que en fisiología cardíaca el corazón va a tener ciertas propiedades. Específicamente son 6 propiedades importantes. Se acabó. Doctor, disculpe, le queda un minuto para que acabe la sesión. Perfecto, gracias. Vayan entrando al segundo link, por favor. Voy a conectarme ahora. El automatismo. ¿A qué se refiere el automatismo? A la capacidad que tiene el corazón para generar su propio impulso. Automatismo, automatismo. Clásica pregunta. ¿Qué es el automatismo? Tal, ponen para llenar, para completar, verdadero y falso. Sin embargo, así como genera su propio impulso, el corazón también es capaz de conducir este impulso eléctrico. Así que, ¿cómo se llama esa propiedad en la cual el corazón conduce su propio impulso eléctrico? Se denomina asimotropismo. Aisimotropismo. Así. Aiso, Aición o audición. Esa palabra está rara. Aisomotropismo. Voy a ver esto. Isomotropismo. Tropismo. Ahora, también tiene la capacidad de generar su frecuencia cardíaca, de controlar y generar su frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo se llama esa propiedad en la cual va a generar su frecuencia cardíaca? Es la que más preguntan también. ¿Cuál es la propiedad en la cual el corazón genera su frecuencia cardíaca? El cronotropismo, ¿no? Cronotropismo. Cronotropismo. Tropismo. Igual, tiene la capacidad del corazón de generar o de mantener sus fuerzas de contracción mediante el calcio extracelular. Así que, ¿cómo se llama esa propiedad por la cual genera la fuerza de contracción? Ionotropismo. Ionotropismo. Es el ionotropismo. 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 Su capacidad para generar una frecuencia cardíaca. ¿Mediante qué? Mediante el calcio extracelular. Ahora, también tiene la capacidad de regulación.
de regulación en general. Su regulación en general de esta fuerza contráctil pues va a ser denominada lusotropismo. 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 Estas son más raras, pero también, por si acaso, quiero que lo sepan, el lusotropismo. Y su capacidad de exatibilidad, es decir, su capacidad que tiene para despolarizar su membrana, para poder generar un impulso eléctrico, pues se denomina basmotropismo. 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 Ahora, ¿por qué les digo esto? Estas propiedades del corazón, créanme que les va a ayudar bastante al momento de tener una lectura de un libro de cardiología, porque en cardiología no les van a decir que el corazón tiene la frecuencia cardíaca tal, no les van a decir el corazón con su propiedad de cronotropismo va a ayudar a generar tal, 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 tal. Igual en los libros de farmacología usan bastante estos términos, así que deben conocerlos bien por eso, ¿no? De manera general. Así que, volviendo a esto, lo que quiero que sepan es el sistema eléctrico del corazón, o también lo denominan el sistema sinusal. 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 Sistema sinusal. ¿Qué va a hacer este sistema? Este sistema eléctrico cardíaco va a controlar los impulsos de cada cavidad del corazón, con el objetivo de que el corazón funcione de una manera rítmica, una manera en homeostasis, genera alteraciones. Una alteración en estas estructuras que van a ser las estructuras nerviosas del corazón, pues van a generar las famosas taquiarritmias, bradiarritmias, es decir, las patologías que van a atacar el ritmo cardíaco. ¿Dónde les voy a mostrar eso? En EKG principalmente, ¿no? Porque principalmente se va a llegar al diagnóstico con un electrocardiograma, ¿no? Porque va a medir la capacidad o el nivel eléctrico del corazón. Así que empezamos aquí. Vamos a empezar justo aquí. Aquí es donde empieza todo. ¿Empieza con qué? Con el nodo sinusal. El nodo sinusal. Así es como se va a llamar. Ahora, ¿qué especiales son algunos de los exámenes? No le llaman nodo sinusal, a pesar de que es eso. Le llaman con su epónimo. Le llaman nodo de Kate-Flack. Nodo de Kate-Flack. Sí, con K y con F. Nodo de Kate-Flack. He visto que ese tipo de preguntas. Ahora, es el marcapasos del corazón, el marcapasos fisiológico. Actualmente ya se conoce como no el único marcapasos, sino que es el marcapaso número 1. Es el marcapaso número 1. No es el único. Antes se pensaba que era el único marcapaso del corazón. Se le decía el marcapaso fisiológico, el único que va a controlar todo. No. Ahora es una derivación tal, ¿no? Y va a ser el marcapaso número 1 del corazón. ¿Cuál es el ritmo que va a llevar el corazón? El ritmo que va a llevarlo es a 60, a 80 contracciones por minuto, ¿no? Contracciones por minuto. Esa es la velocidad que va a llevar el nódulo sinusal. El nódulo también denominado de Kate-Flack. Ahora, va a tener 3 haces, como se dan cuenta aquí. Bien, voy a poner otro color. Va a tener 3 haces. Uno por aquí, anterior, nodo anterior. Uno por aquí, nodo medio, un nodo medio o haz medio y uno posterior. Posterior, aquí está. 3 haces internodales, se denomina, 3 haces internodales. El anterior es el que va a ir hasta la aurícula izquierda, como se dan cuenta aquí. Va a despolarizar hasta la aurícula izquierda, ¿no? Ahora, también nos les dicen anterior, medio y posterior. Tienen sus famosos epónimos. Los haces internodales, así se llaman los haz internodal, o haces internodales, que van a ser los 3. Más de sus epónimos. Por ejemplo, el A es el de Bachmann, ¿no? El de Bachmann. El de Bachmann. El medio se va a denominar de Wenchenbach. Este va a ser el de Wenchenbach.
Wenchembark, ¿no? Sí, Wenchembark. Y el posterior va a ser el haz internodal de Torel. He visto varias preguntas que usan los epónimos, así que por si acaso apréndanselo porque puede volver a entrar. No se confíen en esto, ¿no? Es lo que entra mayormente en el sistema eléctrico del corazón. Porque cardiología, a diferencia un poquito de gastroenterología o general, pues entra bastante las básicas. Entra bastante anatomía, entra sobre todo fisiología y de parte de las patologías incluso entra su fisiopatología, ¿no? No entra propiamente la enfermedad todo siempre, ¿no? Entra parte de, también de las básicas. Bueno, después de esto va a ir el impulso eléctrico se va a guiar a otra zona. Esta zona va a ser el nodo aurículo-ventricular, este de aquí. Entonces, este nodo va a ser el aurículo ventricular. Nodo aurículo ventricular. ¿Cuál es el epónimo que le usan a este también? Va a ser el de Ashtoff-Tawara. Claro. El de Ashtoff-Tawara. Este de aquí. Este va a ser el marcapaso número 2. El marcapaso 2. Que cuando hay una alteración en el nodo sinusal, en el nódulo de Kate-Flack, pues el que va a tomar la batuta va a ser este, el nódulo auriculoventricular. También tiene su función, que va a tener como función el retraso de la conducción. El retraso de la conducción, ¿cuál es su función del nódulo auriculoventricular? El retraso de conducción. El retraso. ¿A qué velocidad lo va a llevar el corazón? A una velocidad de 40 a 60 por minuto. Por minuto. Va a ser la función esa del nodo aurículo ventricular. Ahora bien, una vez eso va a bajar por el septum, ¿y cuál va a haber dos ramas, por ejemplo, aquí va a haber una rama izquierda y va a haber una rama derecha, ¿no? Y una vez lleguen al ápex, a la base, pues se van a dividir una a cada lado, ¿no? Y estas a denominar, pues, las fibras de Purkinje. ¿Cómo se llama el que esté en el septum? Se van a denominar pues va a ser todo esto el haz de His, ¿no? El haz de His. El haz de His. Y la zona donde se ramifican, pues se va a denominar las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje. Listo. Entonces, esas son las partes del sistema sinusal. ¿Cuál es la importancia también de las fibras de Purkinje? Debido a la capacidad de contractibilidad que tienen, también se les considera el marcapaso número 3. El marcapaso número 3. Este ya también va a aumentar la velocidad de conducción, como para equiparar todo. Aumenta la velocidad de conducción. Aumenta la velocidad de conducción. No como el nodo auriculoventricular que retrasa la conducción, ¿no? Este aumenta la velocidad de conducción. Bien, eso es todo respecto al sistema eléctrico del corazón o al sistema sinusal. Sin embargo, entramos a un tema un poco más denso para entender un poco más respecto a los impulsos nerviosos o la generación de las despolarizaciones cardíacas. ¿Para qué nos sirve entender el famoso potencial de acción, que es el que se ve bastante en fisiología, sobre todo? Y lo van a volver a ver ahora en cardiología y en medicina interna también, ¿no? En el segmento de cardiología. Pregunta incluso en los exámenes de medicina interna bastante respecto a esto, porque es un tema que es fundamental para entender el electrocardiograma.
¿verdad? No solo es el aprender el EKG, como nos dicen siempre nosotros ya también en las rotaciones, es entender el porqué de qué está pasando en cada despolarización, en cada repolarización o en cada potencial de reposo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el fundamento de cada uno? Y lo más importante, poder relacionarlo a la práctica, ¿no? Lo más importante. Entonces, este es el famoso potencial de acción. El potencial de acción va a ser una representación de la despolarización de una membrana, de una célula. En este caso nos vamos a orientar al tejido cardíaco, ¿no? A las células cardíacas, que tienen la capacidad, como ya vimos, pues de despolarizarse, de generar una fuerza de contracción, que tienen la capacidad de generar un impulso, de conducir también ese impulso. Así que no se olviden de las propiedades que estoy hablando ahorita. Estoy hablando, por ejemplo, del automatismo, el cronotropismo, el ionotropismo, ¿no? Son las capacidades o las propiedades que tiene el corazón. Aquí primero va a empieza el potencial de acción por la fase 4. Aquí empieza por la fase 4. ¿Cómo se llama esto? Mire, está estático, está totalmente perpendicular, no está recto. Vas a comenzar con el potencial de reposo. ¿Sí sabemos? Así va a empezar. Potencial de reposo. ¿Mediante qué o por qué está en potencial de reposo? Fundamento. Mediante la bomba, mediante la famosa bomba sodio-potasio. Sodio-potasio. Esta bomba va a hacer que se genere un equilibrio y pues que se quede en el potencial de reposo. Que va a ser, o sea, ¿qué es el objetivo de esto, no? O sea, si lo explicamos un poco más, es la célula que se va a despolarizar, van a entrar, digamos, van a entrar dos potasios, va a entrar el potasio al intracelular, dos potasios, y mientras entra potasio, pues va a salir tres sodios, ¿no? Tres sodios. Aquí hay un equilibrio. Tres sodios. ¿Qué hace eso? Recuerdan que el potasio va a hacer que se ponga en estado negativo, pues la célula, la membrana y la zona exterior se va a volver positiva. Es lo que está pasando en el potencial de reposo. El de extracelular, el de extracelular se hace positivo y el intracelular se hace negativo. ¿Mediante qué? Mediante la bomba sodio-potasio. ¿Cómo se llama eso? Potencial de reposo. Esto para que entre ya de por sí a la fase cero, que es donde ocurre la despolarización. La célula se va a despolarizar. ¿Y por qué? Porque va a haber la entrada de sodio, va a entrar el sodio al intracelular. Recuerden que aquí en la fase cero había salido el sodio, ¿no? Estaba afuera. Ahora va a entrar el sodio. Entra el sodio. Por canales rápidos. No se olviden eso. Canales rápidos. Por canales rápidos. Es por eso que, como se dan cuenta en el gráfico, pues la subida es puff, muy rápido, en canales rápidos. Ahora, después de esto viene la fase 1. La fase 1, miren, cae un poquito, ¿no? Repolarización. La repolarización. Pero ven que sube un poquito, es que no es la repolarización total, es la repolarización precoz. Precoz. No se olviden de eso. Ahora, ¿por qué hay la repolarización precoz? Porque va a salir potasio. Va a salir potasio. Sale potasio. El potasio es el que sale. ¿Está bien? No se olviden de eso. Y luego viene la fase más importante de del potencial de acción, que es la fase 2. La fase 2 va a ser de las más importantes, por no decir la más importante, el potencial de acción. ¿Por qué? Porque es donde va a entrar el calcio. Aquí es donde entra el calcio. El calcio. Aquí es donde entra el calcio. Y aquí el calcio pues cumple funciones específicas en el corazón, a diferencia de otros órganos. Pues este calcio va a ser absorbido a nivel extracelular. El calcio extracelular es el que va a ser absorbido, el que va a ser usado, a diferencia de otros órganos, que es el calcio intracelular, es donde es el más importante. Aquí es el calcio extracelular. ¿Cómo se llama esta fase? La fase de meseta. Fase de meseta. De meseta. Fase de meseta.
Y por último tenemos la última caída, ¿no? Está aquí. ¿Por qué va a constar? Por la salida de potasio. Entonces, si sale potasio y hay caída, repetimos lo anterior, repolarización. Pero ya no va a ser la precoz, no va a ser la repolarización tardía. Tardía. ¿Y por qué? Por salida de potasio. ¿Listo? Nada más. Eso se tiene que quedar bien. Entonces recapitulemos. Fase 4, potencial de reposo. ¿Mediante qué? Mediante la bomba sodio-potasio. Seguido a eso, viene la fase 0, la despolarización mediante la entrada de sodio por canales rápidos. De ahí viene la primera repolarización, que va a ser la repolarización precoz por la salida de potasio, Luego llega la fase de meseta, en la fase 2, en donde va a haber entrada de calcio. Y por último, va a haber la última repolarización tardía, que va a ser la fase 3 por la salida del potasio, ¿no? Al extracelular. Bien. Ahora, cuando hablamos de potencial de acción, en el corazón va a haber dos tipos de este potencial de acción. En el corazón va a haber dos tipos de este potencial de acción. Va a haber las células contráctiles, que van a hacer esto, las células contráctiles. Y las células eléctricas. Las células eléctricas. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esta distinción? ¿Por qué es importante esta distinción? Porque estas células eléctricas, así como también las células contráctiles, van a tener un diferente potencial de acción. ¿Quiénes van a estar en las eléctricas? Pues el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Van a ser las estructuras que van a hacer el potencial de acción por las células eléctricas, que va a ser distinto, como ven en la gráfica de aquí. Sin embargo, las contráctiles van a ser pues las masas contráctiles de las aurículas, de los ventrículos, el haz de His, el haz de His, el haz de His y las fibras de Purkinje, por ejemplo, ¿no? Van a ser las fibras, las masas contráctiles, las fibras de Purkinje. Así que bien, una vez sabiendo eso, se va a tener la división porque tienen diferentes potenciales de acción. En uno, pues van a tener todas las fases. En otro, si se dan cuenta, solo va a tener la fase 0, 4 y 3. No tiene la fase 1 y tiene la fase 2. ¿Y por qué es eso? Porque el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, pues no hacen una contracción, simplemente conducen el impulso eléctrico. No generan una contracción en el corazón, ¿verdad? Solo guían el impulso, son los marcapasos, ¿verdad? Es por eso que no tienen la fase 1 o la fase 2. Pero es básicamente, o sea, si lo resumimos, es lo mismo, pocas palabras, ¿no? Un poco distinto, ¿no? Primero está en la fase 4, que ya no va a ser la potencial de reposo. Ven que no está quieto, está en una entrada, está en una subida. ¿Por qué? Porque está entrando sodio. Sodio está entrando. Entonces se llama la despolarización espontánea. Hay una subida, ¿no? Despolarización espontánea. Ahora, esa despolarización espontánea, ¿por qué se da? Por la entrada de sodio. La entrada de sodio. Luego viene la fase 0. La fase 0 se da la despolarización propia, como vemos. Cada vez que vean un sistema eléctrico que se eleva, pues es automáticamente la despolarización. Pero esta vez, ¿por qué? Porque entra calcio. Está entrando calcio. Calcio. Aquí ponemos calcio. Calcio, calcio. Es el calcio. Y por último, en la fase 3, que es la repolarización, la caída, pues es por la salida ya también del potasio, ¿no? O sea, los principios quedan siempre. Potasio. Sale el potasio. Ese va a ser la potencial de acción en células eléctricas. Potencial de acción en células eléctricas. Sin embargo, el potencial de acción en células contráctiles va a constar de las 5 fases.
¿A quién he visto que pregunta un poquito esto en práctica? Más es el doctor Charaya, que le gusta preguntar un poquito de eje cardíaco, en EKG, le gusta preguntar de potencial de acción a veces, ¿no? Cuando está de buen o mal humor, qué sé yo. Pero pregunta bastante fisiología cardíaca, así que no se olviden de esto. Las que más importa el potencial de acción, donde más importa el potencial de acción es en las células contráctiles, no se olviden eso. Células contráctiles. ¿Qué estructuras están aquí? Las aurículas, los ventrículos, el haz de His y las fibras de Purkinje. Y en las células eléctricas, el nodo sinusal y el nodo aurículo ventricular. Es decir, en pocas palabras, los marcapasos nada más. ¿Por qué no tienen las fases completas? Porque ellos solo conducen el impulso eléctrico. Quiero que quede eso claro. Solo conducen el impulso eléctrico. Ellos no hacen una contracción o no tienen la capacidad de contractibilidad, ¿no? En el corazón directamente. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia? Este va a ser un potencial de acción rápido. Un potencial de acción rápido. Rápido. Y aquí va a haber un potencial de acción lento. 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 Otra diferencia que a tener en cuenta. ¿Qué más se puede tener aquí? Ya. Va a haber también ciertas subclasificaciones o más, o mejor dicho, otras partes dentro del potencial de acción va a haber otras partes. Por ejemplo, durante todo este tiempo, desde que termina la fase 0, empieza la fase 1, todo esto, hasta casi que culmine la fase 3, todo esto que estoy pintando aquí, o intentando pintar, pues tiene un término. Todo esto va a ser un periodo de tiempo. ¿Cómo se llama este periodo de tiempo? Periodo refractario absoluto. También a veces preguntan en prácticas, ¿no? ¿Qué es el periodo refractario absoluto? Va a ser el periodo en el cual la célula no va a poder despolarizarse otra vez. Es decir, que en esta fase, mediante si está en la fase 1 a la fase terminando casi la fase 2, pues así llega otro estímulo, no se va a despolarizar. No puede pasar eso. No va a haber eso, no va a existir. Sin embargo, existe un periodo de tiempo en el que podría generarse otro estímulo para poder volver a despolarizarse, ¿no? Entonces, esta partecita aquí se va a denominar el periodo refractario relativo, donde sí, al llegar otro estímulo, puede volver a despolarizarse, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende eso? Por ejemplo, de varios componentes estimulantes cardíacos, como por ejemplo el calcio, por eso el calcio es importante. Un momento, por favor. Sí, en un minuto. Listo, gracias. Ya. Y todo eso respecto al potencial de acción, ¿no? Creo que se ha entendido un poco más o menos. Quiero que aprendan más las fases, sobre todo los iones que van a actuar, ¿no? Sodio-potasio, el sodio, salida de potasio, entrada de calcio, salida de potasio, ¿no? Cada uno relacionenlo siempre. Ahora, ahora vamos a hablar respecto al ciclo cardíaco. Esto lo voy a hacer de manera un poco general ahora, porque mañana cuando hagamos EKG lo voy a hacer un poco más específico con el objetivo de que entiendan cada parte. Porque cada parte del ciclo cardíaco se va a ver reflejado en todas las patologías. Y te preguntan, por ejemplo,
En las taquiarritmias, si digamos hay una alteración en fibrilación auricular y te muestran un EKG, te dicen, ¿qué parte del ciclo cardíaco está afectado aquí? El sístole, la diástole, la relajación isovolumétrica, la fase eyectiva, o cuando te preguntan en soplos, insuficiencia mitral o estenosis mitral, son valvulopatías, te preguntan en qué ciclo cardíaco se ve más afectado o en qué ciclo cardíaco se encuentra el soplo. Ustedes deben estar en el sístole, está en la diástole, está en la fase de eyección, de contracción. Así que el ciclo cardíaco es importante que puedan repasarlo lo más que puedan, pero ahora se entienda o se acerque un poco más a los conceptos, ¿no? Vamos a empezar comenzando con el ciclo cardíaco, ¿qué es? Pues este va a ser un mecanismo por el cual el corazón va a cumplir todas sus fases, ya sea el de llenado y el de eyección, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llama esto? Aquí lo pondré a un ladito. Esto se va a denominar sístole y diástole. Si vamos en una proporción, dividimos en dos, pues vamos a ver que la diástole va a ocupar 2/3, que como ven, 2/3 de todo el ciclo cardíaco. Y la sístole, ponemos de rojo, y la sístole solo va a ocupar 1/3 del ciclo cardíaco. 1/3. Ahora, ¿qué es la diástole y qué es el sístole? El sístole va a ser la contracción del corazón. La contracción del corazón. Y la diástole va a ser la relajación del corazón, la etapa de llenado. Y la sístole, la etapa de eyección. Lo mismo, ¿no? Contracción, relajación. Eyección y cuando se llena. Así se va a diferenciar. Ahora, ¿cómo empieza? Esto va a empezar con la diástole. El ciclo cardíaco empieza con la diástole. Tengan en cuenta eso. Empieza con la diástole. Y la diástole se divide en tres partes. La diástole se divide en tres. Uno, que es el llenado. El llenado. Aquí está. El llenado. El llenado. Este llenado va a cumplir dos fases. Un llenado rápido y un llenado lento. Otra parte de la diástole va a ser la relajación. La relajación isovolumétrica. Es otra parte que se denomina así. Isovolumétrica. Isovolumétrica. Y la tercera parte de la diástole va a ser la contracción auricular. Aquí lo voy a poner abajo porque no es un nombre propio, pero es la contracción auricular. La contracción auricular. Sin embargo, la sístole va a estar compuesta en dos partes. La sístole, las fases de eyección, en pocas palabras, puede estar por la contracción isovolumétrica, la contracción isovolumétrica. Isovolumétrica. Y la segunda es su fase de eyección, cuando elimina la sangre. Entonces, clásicamente te preguntan, ¿cuántas fases tiene el ciclo cardíaco? Tú puedes responder dos. Tiene dos fases. Tiene una sístole y una diástole. Ahora, si te preguntan de manera más específica cuáles son esas partes de tu ciclo cardíaco, de manera más específica, ¿cuántas fases específicas tiene el ciclo cardíaco? Pues 5. Que la diástole son 3, el llenado, la relajación isovolumétrica y la contracción auricular. Y mediante la sístole, pues la contracción isovolumétrica y la eyección. Ahora, en el llenado, cuando empiece a llenarse el corazón, ustedes ven aquí que mediante las aurículas, derecha e izquierda, en este caso la izquierda, las aurículas van a ir llenando el ventrículo. El ventrículo. Es la aurícula, ventrículo. Así que va a ir llenando poco a poco. ¿Cómo se llena? Por tres partes. Hay un llenado rápido primero, llenado rápido, donde se llena
el 70% del corazón. 70% del corazón, no se olvide. Y segundo, un llenado lento, donde va a llenar 10%. 10% del volumen del ventrículo, ¿no? ¿Y cuál es la tercera parte? ¿Cuál es la tercera parte? Pues la tercera va a ir aquí. La tercera va a ir aquí. 3. Es la parte 3. La tercera es la contracción auricular, que va a llenar el 20% restante. Cuando se contraiga. ¿A qué me refiero con contracción? Recuerden, digamos, pueden poner el ejemplo de inflar una bolsa. Ustedes pueden inflar una bolsa y cuando la inflen con su boca, pues van a ver que cuando ustedes presionen para que salga el aire, esa presión que hacen es una sístole, una contracción así, la opresión, ¿verdad? Y cuando ustedes llenen el aire con la boca de manera suave, pues esa es la fase de relajación, de llenado, una diástole, ¿no? Así pueden recordarlo también. Ahora bien, aquí específicamente en en la tercera fase de la diástole, va a llenarse al 100%. Si cuentan bien es 70, 10, 80 más 20, 100%. Entonces, una vez llenado los ventrículos, en este caso el ventrículo izquierdo, como ven aquí, pues se van a cerrar ambas válvulas aurículo-ventriculares. Es el cierre, aquí denominamos, voy a ponerle con otro color. Es importante porque es el cierre aurículo-ventricular. ¿Cuál es la importancia del cierre aurículo-ventricular? Una vez cerrado, pues la presión que va a haber en los ventrículos más la oclusión de las válvulas va a hacer que haya una eyección, que se contraiga los músculos ventriculares, el miocardio, para que con una fuerza específica eyecte uno la circulación mayor, la circulación sistémica por la aorta, y el otro la circulación menor, ¿no? Por los troncos pulmonares. Pero ¿cuál es lo importante? Porque aquí escribo cierre auriculoventricular, porque cuando se cierren las válvulas, se van a cerrar ambas, van a generar un sonido. Y ese es el primer ruido cardíaco. Pregunta de examen práctica, por ejemplo. ¿Cuál es el origen o por qué se escucha el primer ruido cardíaco? ¿Por qué es? Es debido al cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Una vez llenado, pues para que se genere esta contracción, esta eyección, ¿cómo se llama esta fase? Contracción isovolumétrica. Isovolumétrica. Ahora recuerden que se va a cerrar de izquierda a derecha. Primero se va a cerrar la válvula mitral, luego la tricuspidia, ¿no? Es el sonido. Ahora, va a haber, digamos, cuando escuchan un corazón sano, les recomiendo que cada que puedan ausculten a ustedes mismos, hermanos, padres, amigos, entre ustedes, pacientes sanos, que reconozcan y se familiaricen con un sonido normal, con un sonido tradicional, el loop tube. Van a ver que no va a haber una diferencia entre, uy, sí, escucho cómo se cierra primero la mitral y luego la tricuspidia. No. Esa diferencia es en microsegundos, milisegundos, no se va a sentir en personas sanas. Sin embargo, hay patologías en el sí, va a estar partido. Es por eso que es importante que ustedes sepan que se cierra de izquierda a derecha, porque al momento de escuchar, ustedes van a reconocer cuál está mal, qué válvula es la que está mal, ¿no? También van a reconocer eso en soplos, también van a reconocer eso en el electrocardiograma. No se olviden eso. Ahora, una vez que hay la contracción isovolumétrica, va a haber una fase de eyección, ¿no? Las presiones van a favorecer a que salga esta sangre y se vaya, pues, cada una a la circulación mayor y menor. Ahora bien, una vez que salga eso, va a haber un volumen residual. Voy a ponerlo aquí. Un volumen residual que siempre queda en el ventrículo. Un volumen que va a estar aquí, que va a ser de 50 ml, ¿no? 50 ml. No estoy mal, sí, 50 ml. Ahora bien, en esta fase de eyección, pues ya están, mira cómo están las flechitas, están contraídos los músculos, están y bien, ha eyectado, pues han contraído, y lo único que queda es relajarse.
Cuando se relaja, ¿cómo se llama? Otra vez, relajación isovolumétrica. En la relajación isovolumétrica, después de que la sangre que está aquí, porque la sangre todavía recién, en la fase eyectiva recién está saliendo la sangre, las válvulas semilunares o sigmoideas siguen abiertas. Ya en la relajación, cuando ya eyectó toda la sangre, ya eyectó, salió, entonces empieza a relajarse el tejido miocárdico. Y una vez relajado, pues se cierran las válvulas sigmoideas o las válvulas semilunares. ¿Cómo se llama eso? Se llama el cierre de válvulas sigmoideas, ya sea de la válvula aórtica y pulmonar. Cierre de semilunares. Ese cierre de semilunares, de válvulas semilunares, nos da el segundo ruido cardíaco. Igual, pregunta clásica, semiología, medicina interna, hasta del MIRREA. ¿Cuál es el origen del segundo ruido cardíaco? El cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas. Igual, de izquierda a derecha, primero va a ser la aórtica y después la pulmonar. No se olviden de eso. De izquierda a derecha. Así es como se cierra normalmente, ¿no? Ahora, para esto, quiero que tengan en cuenta también que, así como ven aquí, miren, ¿a qué se refiere esta escala? Eso no es el EKG, por si acaso, ¿no? Esto es un gráfico que te hace el significado de el ciclo cardíaco, pero fonético, o sea, cómo se escucharía, cómo se escucha, ciclo cardíaco fonético. Este es el ciclo cardíaco mecánico, o sea, qué pasa en el corazón. Y hay otro, que es el ciclo cardíaco eléctrico, que es el que nos va a explicar el EKG, por ejemplo, eléctrico. Cada uno de estos se interrelaciona. ¿Y con qué están relacionados? Con el ciclo cardíaco. Fonético, porque se va a escuchar un ruido. Luego el segundo ruido. Ahora, en patologías también se va a poder escuchar un cuarto ruido, el S4, o el tercer ruido. Ahora, ¿por qué puede haber eso? Por ciertas diversas patologías. Recuerden que el tercer ruido puede ser fisiológico en algunos atletas, también en niños, en infantes, sobre todo adolescentes. Puede haber un tercer ruido. ¿A qué se va a deber? ¿A qué se va a deber? A un llenado rápido. Este llenado rápido que se hace, que es la primera fase de la diástole donde empieza el ciclo cardíaco, este llenado rápido puede ser tan turbulento que genere un sonido fisiológico, es el tercer ruido cardíaco, ¿no? Es el tercer ruido cardíaco. ¿Y cuándo puede haber un cuarto ruido cardíaco? Un S4, que escuchen cuatro ruidos cardíacos. Pues cuando esta contracción auricular, cuando la aurícula haga una sístole, se llama sístole auricular también, haga una contracción, pues sea tal la contracción, sea tan fuerte, por diversas patologías también, porque ese ruido es patológico, que se escuche. Y si se escucha, pues se llama cuarto ruido cardíaco, ¿no? Cuarto ruido cardíaco presente. ¿Debido a qué? A la contracción auricular. Contracción auricular. Eso va a dar origen al cuarto ruido cardíaco. Ese es fonético. Mecánico, como les comentaba. El mecánico va a empezar con la diástole, va a empezar con la diástole, va a empezar con su diástole y va a terminar con la sístole, ¿no? La diástole tiene tres partes, en el mecánico tiene tres partes. La relajación isovolumétrica, el llenado, ya sea rápido, lento y por contracción auricular. Por siguiente, entra la sístole. En la sístole empieza con la contracción isovolumétrica, el corazón ya llenó, se prepara para eyectar, y la última fase de la sístole pues es la eyección. Y así como así, volver a relajarse y volver a repetir el ciclo, ¿no? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, y así sucesivamente. Y respecto a eso está el criterio eléctrico, que vamos a ver más adelante en EKG, pero quiero adelantarles un poquito. Por ejemplo, ahí hablamos del fonético mecánico. En el eléctrico, ¿cómo se va a ver? Cuando se contraigan las aurículas, va a generar una onda así. Uf. De lo que está así, una onda. Se va a despolarizar. Recuerden, la despolarización es una contracción, ¿no? Despolarizar. ¿Cómo se llama la primera despolarización que va a haber? Onda P. Onda P. Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Va a haber otra contracción. Uf. Otra contracción. Se genera el más fuerte.
¿Cómo se llama eso? El segmento o la onda QRS, las ondas QRS. ¿Por qué va a haber eso? Porque va a haber una fase de contracción ventricular, una despolarización ventricular. QRS, ¿qué significa? Una despolarización ventricular, se ha contraído el ventrículo. El momento de contraerse, pues ha generado estas ondas, ¿no? Estas ondas. Luego va a generar un intervalo, ¿no? Un segmento. El famoso segmento, el que está el QRS, y aquí la T, la T, la T. Esta va a ser la fase de eyección, ¿verdad? La fase de eyección. Y la onda T, pues, ¿qué va a reflejar la onda T? Una onda va a ser más pequeña, más plana. Va a denominarse la relajación, esta onda T. La relajación isovolumétrica. ¿Cómo se llama eso? La repolarización ventricular. Ahora hemos hablado de potencial de acción, por ejemplo. Si queremos relacionar el potencial de acción, entonces diríamos que la fase cero, ¿cuál sería? La fase cero sería esta, por ejemplo, la contracción ventricular. ¿Por qué? Porque hay una despolarización, una gran despolarización. Sería la fase cero, la fase cero. La fase 2 sería esta, por ejemplo, ¿verdad? La fase 2, porque es un periodo de meseta, un periodo de meseta. La fase 3 sería esta, cuando cae la onda T, la fase 3. ¿Por qué? Porque aquí está la repolarización, ¿verdad? Así que ese es un criterio, sería un criterio, siglo cardíaco en tres criterios. Siglo cardíaco en criterio eléctrico, siglo cardíaco en criterio, siglo cardíaco en criterio eléctrico, en criterio mecánico y en criterio fonético. ¿Cómo se va a escuchar? Esto lo vamos a ver en auscultación, será, yo creo que ya mañana, el día de mañana, haremos el IPA, el examen físico, el mecánico, más a detalle, con EKG, ¿no? Junto con el eléctrico, ¿no? Pero así es como va a ser el ciclo cardíaco, es así como funciona. Aquí faltaría hablar de volúmenes. Recuerden que va a haber volúmenes, por ejemplo, volumen telediastólico. ¿Qué es el volumen telediastólico? ¿Qué es un volumen sistólico? ¿Cuál es la fracción de eyección? El FEBI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, etc, etc. Todo eso se ve con el ciclo cardíaco. Las cantidades aquí faltarían, ¿no? Eso vamos a hablar la siguiente. Ahora bien, ya para terminar esta parte de fisiología cardíaca, otro punto importante, pues va a ser ver los tipos de circulación, ¿no? Vamos a tener dos tipos de circulaciones. Entonces vamos a tener, como les comentaba hace un ratito, la circulación menor o circulación pulmonar y la circulación mayor o la circulación sistémica, como se denomina, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de reconocimiento de esto? No es que siempre está detallada porque sí, tiene un objetivo. Principalmente que uno va a ir directamente, netamente a los pulmones, a hacer la famosa hematosis, ¿no? Aquí en los pulmones. La famosa hematosis o intercambio gaseoso, que convierte el CO2 en O2 y etc, etc, ¿verdad? Y la circulación sistémica, que va a ser la sangre inyectada por el ventrículo izquierdo hacia la aorta y que va a perfundir todos los órganos, sobre todo los órganos vitales, ¿no? Pero va a tener ciertas propiedades cada uno de ellos. Por ejemplo, por ejemplo, el, por ejemplo, la circulación menor o pulmonar va a tener baja presión, baja presión, baja presión y una baja resistencia, baja resistencia. Sin embargo, la circulación sistémica va a tener alta presión por la fuerza de contracción, pero, pero también va a tener una alta resistencia, alta resistencia. Son inversos, ¿no? Pero al final, recuerden que hay una diferencia de presión. Sin embargo, no va a haber una alteración de volumen y flujo. También una pregunta. ¿El volumen y flujo circulatorio mayor y menor es distinto o varía? Pues falso.
En la circulación mayor y menor tienen el mismo volumen y flujo. Tienen el mismo volumen y flujo. ¿Qué es lo que varía? La presión, ¿no? La diferencia de presiones. La diferencia de presión y la diferencia de resistencia, ¿verdad? Por eso que hay una fórmula, hay un cociente incluso que usan, creo que más para especialidad usan esto, no mucho en semiología, pero se los dejo como dato. Hay uno que es un cociente, es una división, un cociente que dice que el flujo sanguíneo es igual a la diferencia de presiones sobre la resistencia. Y que se cumple en todo ámbito en este caso, ¿no? Así como aquí baja la presión y la resistencia, aquí sube la presión y la resistencia. A eso se debe el cociente de flujo sanguíneo. Ahora bien, ¿cuál va a ser la presión sistólica en nuestra circulación mayor? Una circulación en general. ¿Cuál va a ser la presión sistólica en la aorta? La presión sistólica va a ser de 120. 120. ¿Cómo se calcula? Milímetros de mercurio. No se olviden eso. 120 milímetros de mercurio. La presión diastólica va a ser de 80 milímetros de mercurio. Y la presión arterial media, su presión arterial media de la circulación sistémica, estamos hablando de la circulación sistémica, de la circulación mayor, pues su presión arterial media es de 90 milímetros de mercurio, no se olviden, 90 milímetros de mercurio. Ahora, ¿de dónde saco esta presión arterial media? No se olviden que hay otra fórmula. Hay una fórmula que dice que, esto sí preguntan, la presión arterial media es igual, ¿o a qué es igual? Entonces tú pones nada más simple, es una sistólica o una presión sistólica más dos diastólicas, más dos presiones diastólicas y todo esto sobre 3. Esa es la presión arterial media. Sin embargo, la presión en la circulación menor o en la circulación pulmonar es distinta. Su presión sistólica, por ejemplo, aquí, su presión sistólica va a ser de 25. 25. Su presión diastólica va a ser de 10. Entonces, calculando, ¿no? Su presión arterial media, ¿cuánto sería? Entonces, fácil, ustedes suman una sistólica, 25, más dos diastólicas, sería 20, 45 entre 3, pues 15, ¿no? 15 sería su presión arterial media de la circulación menor. Esto preguntas de verdadero y falso, donde entran este tipo de preguntitas. ¿Cuánto es la presión arterial media en la circulación menor? Te ponen una cifra, te ponen para completar, o te ponen verdadero y falso principalmente, ¿no? Te cambian datos. Por ejemplo, te ponen que la circulación mayor tiene una presión arterial media de 15. Tú dices, ¿qué? No, no. La presión arterial media es de 90. ¿Por qué? No por memoria, sino porque la gradiente de presión y resistencia, por ser la capacidad de contracción de arterias grandes, es mayor en la circulación mayor, en la circulación sistémica, ¿verdad? Ahora bien, otra cosita más es que la circulación sistémica o circulación mayor, así como les comenté que perfunde cada órgano del cuerpo, pues cada órgano no va a consumir lo mismo, ¿verdad? Cada órgano va a consumir una cantidad distinta de sangre. ¿Cómo se llama eso? Su gasto cardíaco. Así como se dice que el cerebro va a usar el 15% del gasto cardíaco. 15% del gasto cardíaco. El corazón solamente va a usar el 5% del gasto cardíaco. Gasto cardíaco. El sistema muscular, pues los músculos van a ocupar el 20% del gasto cardíaco. Los riñones, por ejemplo, 20% del gasto cardíaco. La circulación esplácnica, aquí falta el hígado, el hígado, más los intestinos. 25% del gasto cardíaco. Son los principales órganos que van a consumir, que más se van a perfundir. Y la piel y otros anexos, otros órganos, pues un 8%. Ahora bien, la pregunta, ¿es absoluto? Por supuesto que no. Va a variar, por ejemplo, si es un físico-culturista, una persona que se dedica a hipertrofiar los músculos,
pues el gasto cardíaco muscular va a ser superior en ese tipo de pacientes, ¿no? Ese tipo de deportistas, pues su flujo, su gasto cardíaco muscular va a ser elevado, ¿no? En esas cosas va a variar. Ahora, ¿en qué otras cosas puede variar? Pueden preguntarle a sus docentes. En el útero a término, en mujeres embarazadas, un útero a término puede recibir un gasto cardíaco de hasta 15% por sí solo, debido a la función que está cumpliendo, ¿verdad? Del embarazo. Es bastante. Es por eso que va a variar dependiendo. Por eso son las cifras que sí o sí tienen que aprender, ¿verdad? Va a ver que es importante. Y bueno, eso sería todo respecto a la anatomía y fisiología cardíaca. Espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda, háganmela saber, no hay problema. El material lo voy a estar poniendo ahora. Y ahorita tenía planeado avanzar más la examen físico. El problema es que es un poco larguito también porque voy a hablar de la inspección, palpación y sobre todo de la auscultación cardíaca que quiero que tengan en cuenta bien, así que lo haremos mañana. Quería que me digan a qué hora mañana quieren que sean las clases. ¿Temprano en la mañana o ahora igual en la noche? Ya, entonces 9 p.m. nos estamos conectando de nuevo, 9 de la noche. Vamos a hacer el IPA. Eh, si puede ser posible un poco antes, me avisan por el grupo. Me gustaría avanzar a las 8, cosa que así tenemos más tiempo para abarcar. 8 de la noche hasta las 11 nos quedaríamos tal vez como ahora y ya culminaríamos con los temas para no atrasarnos, ¿no? Para cumplir con todo. Listo, de todos, doctores, nos vemos mañana y ya, vamos a avanzar el electrocardiograma.